Buenas prácticas para el rendimiento. Cuando diseñamos aplicaciones tenemos que tener en cuenta el rendimiento de lo que está viendo el usuario y además también tenemos que tener en cuenta el rendimiento de las máquinas, de los servidores, es decir, de todo el entorno en el que se está apoyando la aplicación. De poco nos va a servir que el departamento de informática esté haciendo unas inversiones importantes en infraestructura si los diseñadores que estamos creando las aplicaciones no lo estamos haciendo bien, no estamos teniendo en cuenta el rendimiento. Entonces, a continuación vamos a ver algunas buenas prácticas para crear aplicaciones que nos pueden ayudar a mejorar el rendimiento o a lo mejor a no penalizar el rendimiento de una forma muy fácil y económica, es decir, sin tener que hacer inversiones en mejorar la infraestructura. Como todo en la vida, tenemos que buscar un equilibrio en lo que hacemos. Aunque aparentemente un buen diseño tiene un montón de ventajas, tenemos que a veces hacernos algunas preguntas y ver si realmente deberíamos estar invirtiendo esos esfuerzos en hacer un buen diseño, ¿no? Entonces ya sé que en este curso estamos aprendiendo a diseñar aplicaciones y hacerlo bien, pero en ciertos casos tenemos que hacernos este tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿el diseño que estamos intentando implementar va a complicar tanto la implementación como el mantenimiento? Os pongo un ejemplo. Imaginemos que yo quiero un formulario precioso, con unos gráficos increíbles, con unas animaciones muy chulas. Esto no me lo ofrece la aplicación por defecto con las posibilidades que tiene, con sus funcionalidades que no requieren nada de programación. Entonces, bueno, me voy a una herramienta de programación y me creo mi propia interfaz con CSS, con HTML, con JavaScript, etc. Y lo conecto a la plataforma. Bueno, no hay ningún problema. Pero luego, ¿qué va a suceder cada vez que necesitemos hacer un cambio o cada vez que el cliente nos pida algo nuevo? Pues que vamos a tener que ir a programar. En lugar de poder ofrecer cambios rápidos, vamos a tener que programarlos, lo cual va a tener un coste bastante importante. Esto lo tenemos que valorar. Por otro lado, ¿el diseño afecta al rendimiento? Como os he comentado, si estoy añadiendo imágenes o animaciones o efectos muy chulos, es posible que el rendimiento de mi aplicación no sea igual de bueno. Entonces, a veces tenemos que pensar en esas personas que se están conectando con un teléfono móvil, a lo mejor que no es tan bueno como el nuestro, o que se están conectando en algún área rural, que no tienen tan buena conexión a Internet como la nuestra. Tenemos que pensar en estas personas y no recargar tanto las cosas. Entonces, a veces dejar las cosas sencillas y básicas puede ser mejor incluso que intentar dejarlas tan chulas con un diseño tan espectacular. Luego también hay que tener en cuenta los recursos que destinamos a diseñar las cosas. Si yo tengo que invertir, por ejemplo, 10 horas en desarrollar una plataforma que me resuelva pues 4 o 5 casuísticas o necesito que la plataforma tenga 4 o 5 opciones importantes y en lugar de diseñar una solución para esas 4 o 5 cosas estoy diseñando o estoy invirtiendo mucho tiempo en el diseño de las interfaces, pues eso tampoco sería muy lógico, ¿no? Entonces, también hay que valorar si el usuario lo necesita. ¿Realmente el usuario necesita que nosotros invirtamos tanto en el diseño? ¿Lo van a aprovechar? Hay escenarios en los que sí que es muy importante y lo van a aprovechar. Y hay otros escenarios en los que no es tan importante. Entonces, nosotros tendremos que ir intentando complementar el diseño con el rendimiento, con la funcionalidad, y va a ser ese equilibrio lo que hace una buena aplicación. Entonces, como dice aquí, el diseño y la funcionalidad no tienen que estar reñidos el uno con el otro, pero sí que se tienen que poder complementar y ofrecer en cada caso una interfaz o una aplicación lo más usable posible. Quiero adelantaros que en esta presentación no voy a invertir mucho tiempo en configuraciones porque esto son cosas que ya hemos visto a lo largo de los cursos. Me voy a centrar más que nada en las buenas prácticas. No vamos a entrar tanto a la aplicación, sino que vamos a explicar buenas prácticas en base a todo lo que habéis aprendido durante los cursos anteriores. Aquí tenemos un ejemplo de una buena práctica que no requiere ningún tipo de inversión en infraestructura, ni mucho menos. Y es proporcionar retroalimentación al usuario, informar al usuario. En algunas ocasiones no podemos mejorar el rendimiento, pero sí que podemos ofrecer información al usuario. Por ejemplo, si vamos a pulsar un botón y va a tardar, no sé, 20 segundos, 30 segundos o 10 minutos, es importante que el usuario sepa por qué está esperando. Todos hemos esperado en algún momento que alguna aplicación haga algo.
Por ejemplo, yo hace poco estuve esperando que mi móvil que el sistema operativo se actualizase, ¿no? Claro, lo primero que hice fue leer en el teléfono una indicación que me decía, esto puede tardar varios minutos. Cuando lo desee, pulsa aquí y se actualizará, algo así me ponía el móvil, ¿no? Entonces yo pulsé y no sé si tardó media hora o más de media hora tardó en actualizar el teléfono. Bueno, a mí no me importó en ningún momento esperar. De hecho, yo había decidido que quería actualizarlo y además me habían informado que posiblemente iba a tener que esperar varios minutos. Entonces yo no me sentí frustrado ni me sentí, como que se había roto mi móvil o que estaba teniendo un problema. Lo importante es que cuando ejercemos una acción en un dispositivo, que esta aplicación nos dé retroalimentación. Puede ser algo muy sencillo, como un texto, como un cambio en un botón, que cambia, a lo mejor te dice enviar y cuando pulsas te dice enviado. Puede ser algo así de sencillo. Y esto va a ayudar a que el usuario no se frustre, a que no se cabree con la aplicación, porque aparentemente no está haciendo nada o le ha dejado tirado o se ha quedado colgado. Aquí podemos ver un ejemplo muy simple en el que, hay un formulario que nos pregunta, oye, ¿quieres sincronizar tus contactos? ¿A cuántos quieres sincronizar? Supongamos que marcamos a todos y luego nos informan, nos dicen, al pulsar el botón se sincronizarán tus contactos de Google, de Microsoft, de Facebook y se eliminarán los duplicados. Y además me dice, esto puede tardar unos minutos. Bueno, ya estoy informado. Cuando yo tenga que esperar un poco, no me va a importar. No me va a parecer que la aplicación no está funcionando. Bueno, a continuación voy a comentar algunas cosas sobre las imágenes. Esto es algo en lo que podríamos entrar muy en detalle porque hay muchísimas buenas prácticas a la hora de utilizar imágenes. Por ejemplo, el formato de la imagen, qué tipo de imagen es, si es JPG, si es PNG, cuánta densidad de píxeles por pulgada tiene la imagen, qué tamaño tiene la imagen. Hay muchísimas cosas que tener en cuenta. Entonces aquí hemos puesto un ejemplo sencillo, pero sí que os recomendaría para aprender más sobre este tema es al menos alguna vez entrar en internet y buscar algunas buenas prácticas sobre el uso de imágenes a través de internet, a través de aplicaciones, a través de los distintos dispositivos. Hay muchísimas páginas con muchísima información muy útil, ¿no? Aquí he puesto un ejemplo en el que yo estoy cargando una imagen que tiene 1000 píxeles de alto por 1 píxel de ancho y tarda, pues nada, esto es impercibible, ¿no? Para una persona, tarda muy poco. Sin embargo, yo podría utilizar una imagen que es mucho más ancha, por ejemplo, de 1000 píxeles de alto por 1000 píxeles de ancho, y esto a lo mejor tardaría medio segundo en cargar, es decir, el sistema va a tardar más en cargarlo. Entonces, en este caso, yo voy a optar por utilizar una imagen mucho más estrecha, repetirla horizontalmente y sé que el rendimiento de mi formulario, de mi interfaz va a ser muchísimo mejor. Esto es solamente un ejemplo, pero hay muchísimos otros escenarios o casuísticas en los que podemos optimizar el uso de imágenes. Un ejemplo que he visto en muchas ocasiones es que alguien esté utilizando una imagen enorme que a lo mejor pesa 2 megabytes y tiene una resolución 8K y resulta que la han escalado para que sea muy pequeña y quepa, por ejemplo, aquí en este formulario. Entonces, ¿qué sentido tiene cargar una imagen enorme de varios megabytes cuando al final lo vas a mostrar en un tamaño muy pequeño? Lo único que va a hacer es penalizar el rendimiento al usuario final. Entonces, este tipo de cosas tenemos que evitarlas. Ya os digo que no voy a entrar muy en detalle sobre imágenes, pero sí os recomiendo de entrar algún día en internet e invertir 10-15 minutos de vuestra vida en aprender un poco más sobre la optimización del uso de imágenes en internet. En algunos casos tenemos que hacer muchas acciones al pulsar un botón, pero no es necesario que el usuario sepa que estas acciones se han realizado. Por ejemplo, supongamos que queremos vender un producto a través de internet, en una web de segunda mano o lo que sea. Claro, este producto que nosotros queremos subir a internet, nosotros consideramos que nuestro trabajo se ha cumplimentado satisfactoriamente cuando efectivamente vemos el anuncio publicado en internet. Entonces, ¿qué hacen estos sistemas o estas páginas, estas aplicaciones? Lo que hacen es que, me dicen, ¿estás seguro de que desea publicar el artículo? A lo mejor te hacen revisarlo primero, pulsas un botón de publicar
inmediatamente te llega un mensaje diciendo tu anuncio ha sido publicado, lo tienes ahí disponible en nuestra página web, aquí tienes un enlace para acceder a tu anuncio. Yo suelo pulsar sobre el enlace y veo mi anuncio publicado. Yo lo puedo ver probablemente porque soy el creador o porque detectan que, bueno, estoy intentando verlo desde la misma IP de quien creó el anuncio, pero bueno, básicamente lo que está sucediendo es que me están diciendo que yo ya he completado mi proceso cuando realmente no está completado, porque ellos a lo mejor no lo pueden publicar hasta que lo revisen. A lo mejor tienen que revisar que el producto o el artículo que estoy intentando vender pues es legal y esto requiere intervención humana, o a lo mejor tienen que hacer varias acciones que requieren también interacciones automáticas, ¿no? Pero yo no me voy a tener que esperar. Esto es lo que llamamos una interfaz optimista, es decir, yo como usuario pienso que ya se ha finalizado el proceso, puedo continuar haciendo mis cosas, sin embargo ellos internamente van a continuar trabajando en ello. Aquí tenemos un ejemplo en el que pulsamos un botón de publicar y al pulsar se desvía un proceso de publicación, se finaliza la tarea y cambia el nombre de este botón a publicado. Por lo tanto, para el usuario, para efectos prácticos, él ya ha terminado y todo ha sucedido en, menos de un segundo. Es decir, ni siquiera me he dado cuenta y ya parece que esté todo publicado. Aunque internamente sabemos que se están haciendo ciertas cosas, pero bueno, no hay que informar al usuario de todo eso, simplemente hay que decirle ya se ha publicado y ya está. Es importante tener en cuenta que cuando hacemos cambios frecuentes en los formularios, nos van a aparecer unos mensajes que nos indican que hemos realizado un cambio. Estos mensajes nos aparecen porque es importante que sepamos que cada vez que hacemos un cambio en una interfaz, se penaliza el rendimiento la apertura inmediata siguiente a ese cambio. Es decir, yo hago un cambio y abro el formulario y esa apertura a lo mejor tarda 4 o 5 segundos. Sin embargo, vuelvo a abrir el formulario y ya solo tarda un segundo o medio segundo. Entonces, al producirse este retraso, el sistema nos avisa. ¿Y este aviso a quién está destinado? Realmente está destinado a administradores, a diseñadores de la plataforma. Es muy raro que esto lo vea un usuario final, porque normalmente cuando ya hemos terminado de diseñar nuestras aplicaciones, no vamos a estar cambiándolas frecuentemente. Se va a publicar, los usuarios van a empezar a utilizarlo y no van a haber cambios constantes. Sin embargo, esto se ha hecho para informar al diseñador que esos cambios que acaba de realizar han penalizado el rendimiento a la hora de abrir ese formulario esa vez. Ahora, las sucesivas veces que se abra ya no va a tardar tanto. También tenemos que tener en cuenta que siempre que podamos utilizar un disparo en lugar de una condición, esto va a ser mucho mejor, va a ir mucho más rápido. Es decir, que las condiciones penalizan el rendimiento más que los disparos. Si tengo la posibilidad, como en este ejemplo, de mostrar la división B en base a un disparo, es decir, que si en este campo de tipo sí no se ha marcado no, quiero disparar la división B. Y si se ha marcado sí, quiero disparar la división C. Esto sería lo óptimo. Realmente podría condicionarlo también y el efecto para el usuario sería exactamente el mismo. Es decir, si yo creo una condición en esta división B y la condición sería que el campo te ha gustado la comida tiene que ser igual a no, esta condición ofrecería el mismo resultado que un disparo. Pero es posible que tarde más la condición que el disparo. Por lo tanto, siempre que estéis diseñando formularios, será mucho más conveniente que utilicéis los disparos, siempre que se pueda, claro, antes que una condición. Cuando estamos diseñando formularios complejos, con un gran número de elementos, es decir, con muchas divisiones, mucha carga de lógica condicional, muchos elementos de cualquier tipo, ya sean complementos, campos, etc., esto puede provocar que nuestro formulario tarde algunos segundos en cargar. Entonces, en estos ejemplos tan complejos, es importante tener en cuenta que se puede distribuir la carga a la hora de abrir un formulario. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de un formulario con 4 divisiones. Tenemos el paso número 1, el paso número 2 que está repartido en 2 divisiones y el paso número 3. ¿Qué sucede? Que la lógica condicional en este formulario, bueno, dice que si el usuario, según lo que marque aquí, le va a llevar a esta división o a esta división. Y de aquí ya pasaría al paso número 3. Claro, aquí nunca vamos a mostrar las 4 divisiones y supongamos
que cada división tarda 1 segundo en cargar. Entonces, en ese caso, ¿por qué iba a querer cargar 4 divisiones cuando yo sé que solo se van a mostrar 3? Es imposible o no se va a dar ningún caso en el que se abran las 4. Por lo tanto, supongamos que decidimos que queremos cargar todas las divisiones al entrar al formulario. ¿Qué va a suceder? Que se van a descargar, se van a tener que cargar las 4 divisiones y esto va a tardar 4 segundos. Sin embargo, si yo marco una opción que es cargar solamente las divisiones que sean necesarias, ¿qué va a suceder? Que cuando abra el formulario solo me va a abrir la división 1, que es la única necesaria para poder empezar a trabajar. Una vez que yo estoy en la división 1 trabajando, si se tiene que mostrar la 2, me cargará la 2, por lo tanto tardará otro segundo. Pero ya hemos repartido la carga, es decir, el formulario se abrió en 1 segundo, no en 4. Luego tarda otro segundo en abrir la segunda división y luego tarda otro segundo en abrir la tercera división. Es decir, que aparte de que hemos tenido que esperar menos tiempo, hemos repartido esos tiempos y el usuario ni siquiera se va a dar cuenta de esos pequeños lapsos de tiempo que ha tenido que esperar. Aquí vamos a ver cómo utilizar la mejor opción para distribuir la carga en base al escenario que tengamos. Aquí tenemos un escenario en el que, abrimos el formulario y tenemos varias divisiones que se van cargando. Y se ha marcado, en el formulario, se ha marcado una opción para mejorar el rendimiento al abrir el formulario. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se abre el formulario no me carga absolutamente todo, solo me carga lo que es estrictamente necesario para mostrar o para verse en ese momento. Esto es lo que acabamos de ver hace un momento. Luego, cada vez que pasamos de una división a otra, pues me hace otra pequeña carga, lo cual para el usuario es bastante aceptable, ya que en ningún momento tiene que esperar más de un segundo. Tenemos aquí otros dos escenarios. En este escenario se ha decidido mejorar el rendimiento al abrir las divisiones. ¿Esto qué quiere decir? Que abro todo de golpe, es decir, de entrada cargo absolutamente todo, y luego cuando salto de una división a otra, el tiempo que tengo que esperar es prácticamente nulo. Esta es la mejor opción cuando tenemos pocos elementos, poca lógica condicional o pocas divisiones. Entonces, en los casos sencillos, siempre utilizaríamos esta opción. En casos algo más complejos, utilizaríamos este de aquí. Y luego, cuando ya estamos hablando de formularios enormes, es decir, estos formularios que tienen cientos de campos o decenas de divisiones, o que incluso el usuario tiene que ir realizando varios pasos para poder cumplimentarlo, vamos a utilizar la opción de pestañas o pasos en el formulario. Entonces, esto va a permitir que el usuario abra un formulario con todas sus divisiones y además podrá combinar cada uno de estos pasos o pestañas que ha creado en el formulario con la opción que más convenga, es decir, con abrir el formulario y cargarlo todo de entrada o abrir el formulario y solo cargar lo que es estrictamente necesario. Aquí podemos ver un ejemplo de un formulario que he creado simplemente para esta demo, en el que he creado varios pasos. Entonces, supongamos que no es necesario varios pasos, pues entraríamos aquí a la configuración y marcaríamos una de estas dos opciones que acabo de comentar. Es decir, que diríamos, queremos optimizar el rendimiento al entrar al formulario o al cargar todas las divisiones. Podemos combinar estas opciones con el hecho de crear más de un paso. Por ejemplo, aquí en lugar de crear un único formulario, he pulsado crear y he creado varios. Tengo 1, 2, 3, a cada uno le puedo dar un nombre. Aquí puedo indicar una serie de parámetros adicionales aparte del nombre. Por ejemplo, quiero mostrar el formulario según diseño o que solo sea visible. El hecho de que sea solo visible va a mejorar el rendimiento bastante. Luego queremos recordar esta pestaña la próxima vez que alguien entre y abra el formulario. Es decir, que si he terminado en el paso 2, cierro el formulario y vuelvo a abrir, se vuelve a abrir en el paso 2. Y la opción de comprobar los campos obligatorios quiere decir que no me deja saltar de una pestaña a otra sin hacer estas comprobaciones. Luego aparte tenemos algunas otras opciones, como en qué posición queremos la pestaña, de qué color lo queremos, de qué color de fondo. Además, aquí podríamos asignar un campo de panel a cada una de estas opciones. Es decir, que en base al valor que hay en este campo del panel se abriría un formulario u otro. El resultado final sería, que al entrar al formulario veríamos una serie de pestañas. Aquí lo podemos ver en la configuración.
Y si queremos entrar, vamos a abrir el enlace de este formulario que he hecho, simplemente para mostraros un ejemplo. Podemos ver aquí, tengo varias pestañas o varios pasos. Al igual que yo podría saltar de una pestaña a otra, también podría hacerlo con dos botones. Por ejemplo, siguiente, atrás. Bueno, aquí, como estoy comprobando obligatorios y no tengo ningún valor en este campo, si intento pulsar sobre el paso número 2, me dice que hay un campo obligatorio, no puedo continuar. Entonces, simplemente tenemos que crear los pasos para estos formularios grandes que tienen muchos elementos y luego, en base a cuántas divisiones tiene este formulario, pues nos interesaría marcar en cada uno de los pasos si queremos cargar absolutamente todas las divisiones, es decir, marcar esta opción, lo cual cargaría todas las divisiones de entrada, o si queremos cargar solo lo justo y necesario, en ese caso marcaríamos esta opción. También es importante utilizar los formularios genéricos siempre que sea necesario. Aquí tenemos un ejemplo, un claro ejemplo de, que conviene utilizar un formulario genérico, porque tenemos una solicitud y luego una serie de tareas en las que se tiene que ver la misma información de la solicitud. Entonces el solicitante aquí introduce una serie de campos, supongamos que quiere solicitar un nuevo crédito para un préstamo o para adquirir un nuevo producto para la empresa. Y luego tenemos otra tarea a continuación que solo requiere 5 campos adicionales. Esto sería el formulario. Tenemos el riesgo, la cantidad, proyecto, aprobar. Es decir, no hacen falta muchos elementos más. Sin embargo, desde esta tarea podríamos hacer dos cosas. Es decir, podríamos directamente copiar el formulario de la solicitud y pegarlo en la tarea de la aprobación. De esta forma, desde la tarea de la aprobación veríamos todos los datos que tenemos en la solicitud. ¿Qué desventaja tiene copiar el formulario de solicitud? Pues al copiar lo que tenemos son dos formularios totalmente distintos con información distinta, es decir, está copiado, por lo tanto lo hemos duplicado. Si algún día tenemos que hacer cambios en el formulario de la solicitud, luego tendríamos que aplicar esos mismos cambios en el formulario de la aprobación. Esto en algunos casos puede ser interesante y en otros no. En este ejemplo que os voy a mostrar es claramente, muy poco interesante copiar el formulario de la solicitud, porque además lo tendríamos que copiar en estas 10 tareas personales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En lugar de copiar las divisiones de un objeto a otro, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a la clase de proceso y vamos a crear un formulario genérico. Una vez que hemos creado el formulario genérico, vamos a utilizarlo en las distintas tareas, en todos estos objetos. Entonces solo tenemos que realizar esos dos pasos. Al embeber un formulario genérico en cualquiera de estas tareas, puedo hacerlo de dos formas. Puedo simplemente hacerlo con un botón, como en este ejemplo, en el que yo pulso ver solicitud completa y al pulsar este botón me muestra una división, me muestra un formulario con 50 campos, o podría incluso incrustarlo, gracias a la opción de formularios externos que nos permite incrustar contenido externo en un formulario. Entonces, supongamos que estamos en el escenario A, en el que no hemos utilizado formularios genéricos. Por lo tanto, un cliente nos solicitaría a lo mejor algún cambio en el formulario de solicitud y le podemos decir a nuestro cliente, mira, esto nos va a costar 10 minutos hacer este cambio. Una vez que hemos hecho el cambio, el cliente nos dice, bueno, sí, pero yo quiero ese cambio en todas las actividades del proceso, no solamente en el formulario de solicitud. Bueno, pues entonces va a tardar 110 minutos, porque tenemos 10 tareas más el evento de inicio, pues tenemos 110 minutos que tenemos que dedicar como mínimo. Luego tenemos el escenario B, en el que sí que hemos utilizado formularios genéricos. En este escenario, el cliente nos solicitaría el cambio, nosotros implementaríamos el cambio en el formulario genérico, dedicaríamos esos 10 minutos y claro, ese cambio se vería reflejado en todas estas tareas. ¿Por qué? Porque el formulario genérico básicamente es una vista. Es decir, es un formulario que hemos creado y lo hemos incrustado o hemos dado acceso a través de todas las demás tareas para que los usuarios puedan ver esa información. Una vez que se cambia esa vista, se está cambiando en todas partes. Por lo tanto, es muchísimo más conveniente, no solamente por el coste de mantenimiento que puede tener, sino que puede ser más interesante por el rendimiento a la hora de abrir la tarea
Simplemente se abren estos 5 campos y podríamos hacer lo mismo en todas las demás. Y cuando el usuario quiere ver la solicitud completa, pulsaría este botón y mostraría los datos de la solicitud. De forma que la apertura del formulario también, es decir, el rendimiento sería mucho más rápido. Otra cosa que podemos intentar hacer es evitar cargar todos los datos de los grids cuando abrimos una interfaz. Aquí tenemos un ejemplo de un formulario con un grupo de campos y en lugar de cargar todas las líneas, podríamos simplemente abrir el formulario, que no se cargue nada y añadir unos filtros para que el usuario pueda seleccionar cuándo quiere mostrar toda la información. Por ejemplo, bueno, tenemos familias, tenemos el grid de mis tareas, tenemos grupos de campos. Hay varios lugares donde podemos configurar los grids para que solo se carguen cuando alguien ha introducido datos en los filtros y ha pulsado el botón proceder. De esta forma evitamos cargar un montón de datos que a lo mejor el usuario ni siquiera necesita ver. También es muy importante conocer muy bien las opciones que nos permiten actualizar las divisiones, los formularios, los cálculos, los grupos de campos, etc. Hay muchas opciones en la aplicación que nos permiten actualizar los datos, pero tenemos que hacerlo de forma correcta. ¿Y cómo se hace de forma correcta? Primero, conociendo muy bien estas opciones y segundo, siendo rigurosos y teniendo ganas de hacer las cosas bien. Es decir, seleccionar solamente las opciones que realmente necesitamos. En algunas ocasiones he visto formularios que tardan mucho en responder porque se han marcado todas las opciones. Claro, es lo más fácil porque cuando estamos diseñando una interfaz lo dejamos todo marcado y ya está, sabemos que así va a funcionar. Pero no es la mejor forma de trabajar. Deberíamos marcar solamente lo que es estrictamente necesario y así no penalizar el rendimiento y que el usuario, bueno, pues tenga más fluidez a la hora de abrir el formulario, que abra mucho más rápido. Otra cosa que deberíamos evitar es añadir un montón de acciones en los botones. Es decir, siempre y cuando las acciones que ponemos en un botón son susceptibles de ser ejecutados fuera de una interfaz gráfica de usuario, es decir, fuera de un formulario, deberíamos hacerlo de esta forma. Aquí tenemos un claro ejemplo en el que tenemos un montón de acciones en un botón que son absolutamente innecesarias. Podríamos haber puesto todas estas acciones en una tarea de sistema, en el diagrama, fuera de lo que es este objeto que sí que tiene interacción humana, de forma que aunque el sistema las va a tener que realizar, las puede realizar sin que haya una persona esperando a que se realicen estas acciones. Entonces, alguna vez he entrado a algún formulario y he visto que en el botón de terminar han añadido una serie de acciones como crear un documento, subirlo a una biblioteca, hacer una copia de seguridad, almacenarlo en otra biblioteca. Por fin hace la acción terminar, pero claro, mientras el usuario estaba esperando y aunque sean 2 segundos, podríamos haberlo evitado. Podríamos haber puesto todas esas acciones en una tarea de sistema justo después de la tarea personal. Hasta ahora, casi todos los consejos, casi todas estas buenas prácticas se refieren a lo que ve el usuario, es decir, están afectando directamente a lo que ve el usuario en ese momento. Sin embargo, ahora voy a comentar algunas mejores prácticas que, aunque no se vea el usuario afectado directamente, sí que puede afectar a un usuario indirectamente, ya que cualquier configuración que penaliza el rendimiento de las máquinas, de los servidores, pueden afectar al final a los usuarios en su rendimiento, en su trabajo cotidiano, porque si los servidores están muy saturados, están trabajando duramente para intentar resolver acciones que no hemos configurado bien, aunque no las vea el usuario, ese servidor va a empezar a trabajar de una forma más lenta. Por lo tanto, indirectamente sí que va a afectar también el rendimiento del usuario. Aquí podemos ver un evento de tiempo que se ha configurado y tiene dos opciones. Tiene la opción dinámica, es decir, que va leyendo, el motor va leyendo este objeto cada minuto, o única, es decir, que lo lee una única vez, lo registra y a partir de ese momento ya no tiene que volver a leerlo, ya tiene ese dato registrado y permitirá que la corriente continúe cuando llegue ese momento en el tiempo. Entonces hay que analizar muy bien la configuración que hacemos en estos objetos. También es muy habitual ver que por defecto los diseñadores marquen la primera opción, es decir, la opción dinámica. Así no hay que pensar, es decir, yo simplemente le digo al sistema, bueno, tú vas revisándolo cada minuto y con eso ya te aclararás. Pero claro, la diferencia entre marcar dinámico o único es de estar haciendo 1440 comprobaciones al día a una única comprobación.
Y estamos hablando de que podría no ser un único proceso que tenemos en marcha, podríamos tener cientos o miles de procesos en marcha. Por lo tanto, el estrés que estamos ejerciendo sobre el servidor va a ser mucho mayor si marcamos esta primera opción. Esta primera opción solo se debería marcar cuando sea estrictamente necesario, cuando realmente es imprescindible, porque sabemos que la fecha puede ir cambiando a lo largo del tiempo y tenemos que estar constantemente evaluándola. En todos los demás escenarios vamos a seleccionar la opción única. Otro problema que he podido apreciar en algunos diagramas es que no se hace la diagramación de forma correcta. Por ejemplo, siempre es conveniente hacer un control en los posibles bucles que puedan haber en un proceso, en un diagrama. Aquí vemos un ejemplo de alguien que ha diseñado este diagrama y no ha puesto ningún control. Dice, bueno, yo compruebo el RP, si me devuelve el dato, continúo. Si no me devuelve el dato, bueno, pues lo vuelvo a comprobar. Y a lo mejor en 1 o 2 segundos esto ha hecho, pues, no sé, 300 o 500 bucles. Claro, eso son muchas comprobaciones. También tenemos que pensar que no es solamente un proceso que podría estar haciendo este bucle, sino podríamos tener decenas o centenares o millares de procesos con este bucle en marcha. Imagínate 1000 procesos comprobando cada segundo 200 veces. Eso es una barbaridad y el estrés que estamos creando sobre el servidor es considerable. Ya estamos hablando de algo que sí que puede empezar a afectar a los servidores y evidentemente eso también puede afectar al usuario final. Entonces, siempre que queremos bucles, vamos a querer hacer un bucle ordenado, controlado, ya sea de forma manual, como en este ejemplo, o de forma automática. Por ejemplo, aquí hay un contador de bucles. Cada vez que se ejecuta un bucle, tenemos un contador. Si llega a un máximo de 10 bucles, pues informa a alguien. También podríamos haber puesto un evento de tiempo. Paramos aquí el tiempo durante 1 minuto, 5 minutos, para que no vuelva a hacer el bucle hasta que haya esperado un poco. A lo mejor el RP, esta aplicación externa, tarda un poco en reaccionar. Por lo tanto, no tendría mucho sentido hacer un bucle como el que vemos aquí arriba, comprobando tantísimas veces por segundo, cuando podríamos tener un bucle mucho más controlado, ya sea por tiempo o por intervención humana. Aquí podemos ver otro ejemplo de un diagrama que se podría optimizar. Tenemos una tarea de sistema con 8 ingresos que están los 8 condicionados. Por lo tanto, tenemos 8 ingresos que se evalúan y por cada ingreso se evalúa su condición. Esto es un total de 16 operaciones. Entonces, supongamos que tenemos 1000 procesos diarios. Estos son pues casi 6000 operaciones anuales. Y bueno, podríamos haber diseñado el diagrama de esta forma. No es necesario, es decir, esto no es obligatorio, pero cuando queremos optimizar el rendimiento de nuestro diagrama, de nuestras aplicaciones, sí que deberíamos tener estas cosas en cuenta. Entonces aquí se han hecho 4 ingresos y aquí se han hecho otros 4 ingresos. ¿Cuándo se ha comprobado la condición? Solo se ha comprobado una vez. Entonces aquí se comprueba, ¿es aprobado? Sí, pues viene por aquí arriba y hace los 4 ingresos. Por lo tanto, por cada proceso sabemos que se van a hacer 5 valoraciones o 5 operaciones, que son 4 ingresos y una condición. Si viene por el lado de arriba, hará estos 4 ingresos y esta condición. Y si viene por el lado de abajo, hará estos 4 ingresos y esta condición. Por lo tanto, estamos pasando de 16 operaciones a 5 operaciones. Evidentemente, al final del año, estos son muchas operaciones menos y estamos hablando de un consumo muchísimo menor en el ejemplo B. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta son los datos que estamos generando. Hoy en día nadie borra nada, nadie quiere eliminar nada. Normalmente las empresas prefieren acumular datos que borrarlos. Pero sí es verdad que en algunos escenarios, en algunos casos, he podido ver que se genera mucha basura en los procesos. Y esa basura, pues el diseñador no se preocupa por borrarla o por limpiarlo al final del proceso o al final de 5 años o cuando prescribe el proceso. Entonces, a veces sí que queremos guardar los datos, pero no todos son necesarios. Supongamos un proceso, imaginemos un proceso de gestión documental en el que se van aportando pues, ejemplos o se van aportando propuestas de documentos. Finalmente hay un aprobador o un comité de selección que selecciona cuál va a ser el documento final. Luego hay un editor que lo tiene que editar. Luego hay un revisor que lo tiene que revisar. Finalmente se publica. Evidentemente solo se publica uno de esos documentos después de haber sido editado, etc.
Y bueno, al final se publica en una biblioteca, a lo mejor se publica en una segunda biblioteca para una copia de seguridad. Y además tenemos en el panel del proceso decenas de documentos entre las versiones obsoletas, las propuestas que se han descartado, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de documentación ahí que no sirve para nada. Y a lo mejor son ficheros grandes, a lo mejor son ficheros que ocupan varios megas. Por lo tanto, la diferencia entre limpiar el panel de esta clase de proceso cada cierto tiempo, a lo mejor cuando han pasado 5 años desde que se creó el documento, o simplemente cuando se ha terminado el proceso borrar todos los documentos que son innecesarios o que no han servido para nada. Podría suponer supongamos que nuestra base de datos está creciendo 1 TB cada año, si estamos haciendo las cosas bien, pues a lo mejor si lo hemos diseñado mal, está creciendo 7-8 TB cada año. Por lo tanto, es muy importante utilizar las opciones de limpieza en los procesos cuando estamos diseñándolos, especialmente cuando estamos hablando de ficheros grandes. También hemos estado hablando sobre los informes de rendimiento. Los hemos comentado en otras partes del curso y además ahora comentamos que muchas veces cuando hacemos cambios en los formularios no podemos fiarnos de esa apertura del formulario, porque evidentemente cuando hacemos un cambio tarda mucho más en abrirse el formulario. Entonces voy a volver a entrar al informe de rendimiento de los formularios para mostraros un ejemplo de cómo monitorizar el rendimiento de nuestro formulario. Bueno, aquí podemos ver en estructura la opción de rendimiento. Al pulsar sobre rendimiento me lleva a esta ventana donde veo todos los formularios en la primera pestaña. Yo he abierto uno para que podáis ver el resultado de este formulario, que podemos ver que me está tardando de media 1,2 segundos y bueno, la vez que más rápido se ha abierto ha tardado menos de un segundo, pero aquí también vemos que hay unos escenarios en los que está tardando casi 10 segundos en abrirse. Bueno, pues al pulsar sobre esta línea en el grid puedo abrir la estadística del formulario. Yo siempre me voy a distribución estadística, que es la opción más cómoda para ver los datos desde mi punto de vista, pero también podéis agruparlo por tiempo o por fechas. Entonces, aquí tenemos mucha información. Podemos ver que nos indica cuántas veces se está abriendo. Vale, aquí se ha abierto 15.000 veces en menos de un segundo. Sin embargo, podemos ver que algunas veces, esporádicamente, se ha abierto pues un montón de segundos. Vemos aquí 60 segundos. 2 veces se ha abierto en 60 segundos. ¿Por qué ha pasado esto? Pues es muy probable que se deba a alguna actualización del servidor o que se deba a algunos cambios que se han estado haciendo en el formulario. Por lo tanto, normalmente no vamos a hacer una muestra del 100% de los datos, sino que vamos a coger el 80% de los casos, o el 70% o el 85%. Es decir, vamos a coger los casos más comunes o los escenarios más comunes. Entonces, vamos a pulsar aquí. Bueno, aquí podemos ver el resultado. Si hacemos una muestra del 80%, vemos que está tardando entre 0,2 segundos y 2 segundos, un poco más de 2 segundos. Entonces, bueno, vemos que lo más probable es que tarde menos de un segundo en abrir y podríamos incluso intentar mejorar o optimizar este formulario para que tardase menos incluso. Y aquí tenemos resaltado en rojo aquellos motivos que están haciendo que esto tarde en abrirse. Es decir, tenemos casi 9.000 divisiones, casi 10.000 campos. Bueno, tenemos muchos grupos de campos, muchas condiciones, es decir, mucha lógica condicional, muchos disparos, muchos cálculos. Además, siempre que entramos, estamos actualizando los sufijos de la ficha del panel, estamos actualizando los temas, las reglas, los cálculos. Por lo tanto, difícilmente vamos a bajar el tiempo de apertura de este formulario a no ser que hagamos algunas correcciones, es decir, a no ser que optimicemos este formulario para que tarde menos. De todas formas, estamos viendo aquí que claramente se trata de un formulario con muchísimos elementos, por lo tanto me parece bastante lógico que esté tardando un par de segundos en abrirse. Por último, me gustaría explicar esta última opción, que también nos ayuda a mejorar el rendimiento, pero en este caso es el rendimiento de los administradores, de los diseñadores que están creando las aplicaciones. Es importante que seamos organizados a la hora de crear nuestras aplicaciones. Por eso, en la plataforma tenemos un montón de opciones para clasificar, para ordenar la información. Por eso la mayoría de elementos que creamos se pueden organizar en un árbol, con sus capítulos o con sus clases, etc. Vamos a ver ahora una opción
en estructura que también nos ayuda a organizar nuestro trabajo para que luego sea mucho más accesible por los demás. Podemos ver que al entrar en estructura hay una opción que se llama aplicaciones. Cuando entramos aquí podemos crear las aplicaciones que queramos. Aquí he creado una como un ejemplo para que veáis cómo se hace. Básicamente pulsamos crear y al pulsar pues simplemente tenemos que indicar el nombre, el responsable de la aplicación, en qué estado se encuentra y luego podemos indicar un color o una imagen. Este color y esta imagen es lo que va a afectar a esta tarjetita que vemos aquí, aunque también lo podríamos ver en un modo lista. Bueno, supongamos que le hemos dado a crear y nos ha creado esta aplicación. Y dentro de esta aplicación voy a ir añadiendo componentes. ¿Qué son los componentes? Es de lo que se compone la aplicación. Además aquí podemos poner una URL de acceso. Esto sería la URL de acceso a la aplicación, el acceso principal a la aplicación. Entonces voy a pulsar simplemente para mostraros el ejemplo y esto me lleva a un portal de formación. Claro, el portal de formación se compone de muchísimas cosas. Se compone de páginas, se compone de un formulario de inicio de sesión, se compone de varios procesos. Por ejemplo, aquí al hacerle una pregunta al profesor se pone en marcha un proceso. ¿Dónde tengo todos esos componentes? Los tengo aquí en mi aplicación. Le he puesto un nombre, le he puesto una descripción, estoy aquí como responsable y además aquí he ido agregando varios componentes. Por ejemplo, quiero agregar algún componente nuevo, pulsaré sobre procesos. Tengo aquí un proceso que es para gestionar las preguntas de los alumnos, lo puedo agregar, es decir, se considera este proceso como un componente, puedo darle una descripción y le daría aquí a guardar y salir. Y ahora tendría una nueva clase de proceso relacionado con esta aplicación que he llamado Portal e-Learning. Bueno, pues cualquier usuario que tenga que hacer mantenimiento sobre esta aplicación podría entrar aquí y acceder directamente a todos los componentes que se están utilizando. Por ejemplo, entraríamos aquí a modificar el proceso y le daríamos a editar y me llevaría directamente a la configuración de esta clase de proceso. Por lo tanto, esta opción nos permite organizar nuestro trabajo, agruparlo todo bajo un nombre, el nombre de la aplicación, y de esta forma podemos optimizar el trabajo, podemos tenerlo mejor organizado para que, bueno, pues cuando venga alguien y tenga que hacer mantenimiento, tenga que modificar cualquier cosa relacionada con el portal e-learning, podría hacerlo directamente desde aquí. Es decir, que cada aplicación es como si fuera un cubo o un acceso directo donde aglutino todos los componentes que se utilizan en esa aplicación. Gracias por tu atención.